Shabbat Shalom. Toda Yahweh llegó el séptimo día de la semana. Todos sabemos que con la puesta del sol del sexto día de la semana comienza el día Kadosh de Yahweh, el Shabbat. Y su mandamiento dice que este día debemos santificarlo y no debemos hacer ningún tipo de trabajo y otras cosas más que especifica su palabra, porque no solamente está el mandamiento, sino están también las instrucciones que nos da de cómo guardarlo, los preceptos, ¿verdad, hermanito? Entonces, hemos estado hablando de un tema muy importante sobre lo que sabemos que es el Espíritu Santo o Espíritu de Santidad, que también se conoce como la Ruach HaKodesh de Yahweh. Lo importante que es para nosotros tener ese espíritu que mora en nuestros cuerpos, cómo recibirlo, de eso hemos hablado, y no contristarlo y no perderlo, como le sucedió a Saúl, el rey, ¿se acuerdan? Ese es uno de los ejemplos más importantes que tenemos en su palabra, de cómo también podemos perder ese espíritu, o esa Ruach HaKodesh de Yahweh, el Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Vamos a ver, hermanitos, pues claro, sabemos que lo que vamos a leer ahora es algo que conocemos hace años todos, aun cuando los que estaban en religiones, en el cristianismo, en todas partes, de esto se habla. Pero pues vamos a leerlo con calma, este capítulo, y ver entonces qué sucedió, cuándo fue que sucedió y todo lo demás, amados hermanos. Me refiero al libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, pues por supuesto es lo que hicieron ellos, cómo fue la vida de ellos. Vamos a ver que algunos dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo o Hechos de la Ruach, y pues podría ser lo mismo, porque ellos sin la Ruach HaKodesh de Yahweh no hubieran podido hacer todo lo que hicieron. Era necesario que ellos tuvieran la Ruach HaKodesh de Yahweh morando en ellos para que pudieran entonces tener poder, como dice aquí su palabra. También es importante conocer sobre la vida de ellos, porque eran nuestros primeros hermanos de cuando Yahshua vino a la tierra, ¿se acuerdan? Y escogió algunas personas y ellos llevaron el evangelio. Los que respondieron, pues estos todos eran nuestros hermanos. Estos sí eran nuestros hermanos, aunque eran judíos, porque habían aceptado a Yahshua, y eso es lo que los hace a ellos hijos de Yahweh, ¿verdad, amados? Y dice aquí, comienza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar. Por supuesto, el que escribió esto, que pues todos entendemos que fue Pablo, pero pues dicen que en ninguna parte hay evidencia de que fue él, pero de todas maneras pudo haber sido él. Pero claro, él había escrito ya uno de los evangelios donde hablaba sobre todo lo que conocemos de la vida de Yahshua y de sus apóstoles, y dice pues que en el primer escrito hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar, y le está dirigiendo a Teófilo esta carta o este libro que conocemos como un tratado, dice aquí, pero pues fue un escrito, ¿verdad, amados? Por supuesto, inspirado por la Ruach HaKodesh. Todas estas palabras están inspiradas, si no, no estarían aquí, porque vienen de Yahweh, de la mente de Yahweh. Como dijimos la otra vez y leímos, la misma palabra dice que en el caso de nosotros los seres humanos, solamente nuestro espíritu sabe lo que hay adentro de nosotros, en nuestra mente. Asimismo, la Ruach HaKodesh de Yahweh es el único que puede llegar a la mente de Yahweh, transmitir la mente de Yahweh a nosotros, y lo ha hecho a través de inspirar a estos nuestros hermanos, y que ellos pudieran escribir estas cosas y nosotros ahora podemos recibirlas, tener una mente que la misma Ruach nos abre también, porque se nos quita el velo, ya no estamos ciegos y podemos entender todo esto, amados. Cómo vivieron ellos, la necesidad de la Ruach,
y todo lo que ya vamos a ver. Dice entonces que primero él había hablado o escrito acerca de las cosas que Yahshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por la Ruach HaKodesh. Estos mandamientos que Yahweh les dio a los apóstoles fueron dados por la Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. Yahshua, cuando estuvo en la tierra, estuvo con ellos. Cuando estuvo en vida, como con cuerpo de ser humano, le enseñó, pero después que murió y resucitó con un cuerpo de reino, cuerpo magnificado, estuvo 40 días con ellos, ¿se acuerdan, hermanitos? Y 40 días con ellos y les enseñó acerca del reino y luego subió al cielo, ¿verdad, amados? Eso todos lo sabemos. A quienes también después de haber padecido, Yahshua después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o sin dudas, ¿verdad? Pruebas evidentes que no se podían refutar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Yahweh. Ven, amados, lo que yo les acabo de decir, pues aquí está. Eso fue lo que Yahshua hizo esos 40 días que estuvo aquí en la tierra. Les dio a ellos más información del reino, todas las cosas que ellos debían saber acerca del reino. Y estando juntos, Yahshua les mandó a ellos que esperasen la promesa del Padre. Por supuesto, la promesa que estamos hablando era de que vamos a recibir la Ruach HaKodesh, y ellos iban a recibirla, esa era la promesa. Y por eso le dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, porque ahí era donde lo iban a recibir. Claro, eso todos lo sabemos nosotros, pero ellos no lo sabían, todo esto, ¿verdad, amados? Por eso él les dijo, quédense aquí, no se vayan de Jerusalén para que reciban la promesa, pero no les especificó, la cual les dijo, oísteis de mí, la promesa que Yahweh le había dado a ellos, pero Yahshua se lo había dicho a ellos. Porque Johanán o Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con la Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Se lo especificó en ese momento. Ahí quédense aquí en Jerusalén, porque ustedes van a recibir un bautismo, no como el de Juan, porque Juan lo hizo en agua, sino un bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, hermanitos. Imagínense, amados, Yahshua, el Hijo de Yahweh, el Mesías prometido en la tierra, después de haber muerto y resucitado, se le presenta a estos seres humanos. Pongámonos en su lugar. De momento resucitó. Ellos se acuerdan que no lo creían hasta que lo vieron, y viendo que este hombre, pero ¿qué es esto? Él era un hombre, ahora no es, ahora tiene otro cuerpo, es el Hijo de Yahweh. Pero ellos estaban anonadados cuando sucedió eso, y después habrá escuchar que les está diciendo, van a recibir el Espíritu Santo, y ellos sabían lo que era el Espíritu Santo, por supuesto, no era nada nuevo para ellos, o el Espíritu de Santidad, o la Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, como le quieran llamar. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron a él, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? Y todos conocemos a lo que ellos se refieren, que había originalmente 12 tribus que componían un solo reino, y pues por todo eso le hemos hablado, y es interesantísimo cómo todo cambió después que Salomón pecó, que Yahweh decidió dividir el reino, y se dividió el reino, y 10 tribus se fueron al norte y 2 al sur, y estaba el reino de Judá y el reino de Israel. Y ellos sabían que eso había sucedido, y ellos querían que se restaurara el reino, porque eso era una de las cosas que se había dicho que iba a ser Mashiach, y Mashiach lo va a hacer, Yahshua lo va a hacer, lo único que no lo iba a hacer en este momento, y lo va a hacer cuando venga. Pero entonces ellos le preguntan, ¿lo vas a hacer ahora? Es la pregunta que le hacen. Y les dijo, no os toca a ustedes saber de los tiempos y de las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero fíjense lo que le añade, pero, ¿verdad? Ahora mismo yo no le voy a decir, o no lo saben, yo no les voy a decir porque no les toca, pero cuando reciban poder, cuando haya venido sobre ustedes la Ruach HaKodesh,
y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos. Bueno, sí, no, aquí no lo especifica, pero por supuesto también pues se está dándole a entender que cuando reciban la Ruach van a tener más entendimiento y van a conocer estas cosas, como nosotros ahora, amados, que tenemos la Ruach HaKodesh de Yahweh y entendemos todo lo que está pasando, cómo se están cumpliendo las profecías, cómo Yahshua viene pronto y todas esas cosas que si no tuviéramos el Espíritu Santo no podríamos entender o no, ni siquiera sabríamos lo que está sucediendo. Por eso Yahshua viene como ladrón en la noche para muchas personas, pero no para nosotros, para la gente que no conoce, que no está con la Ruach HaKodesh dentro de ellos, alimentándose constantemente de la palabra, leyendo las profecías, entendiéndolas. Pues primero, no, para ellos va a venir como ladrón en la noche. Y aún personas que supuestamente conocen de las Escrituras, que están en religiones y enseñan y lo dicen, que Jesús o Cristo o como le llamemos, ¿verdad? Pues puede venir hoy mismo, dicen, o mañana mismo. Y eso no es verdad, porque Él tiene un tiempo en el cual va a venir y sabemos que se tienen que cumplir algunas profecías que no se han cumplido para que Él venga. O sea que por eso no podemos decir que puede venir mañana. Entonces pues vamos a recibir poder ellos y nosotros cuando recibamos la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Y cuando recibimos ese Espíritu, hermanos, cuando recibimos el Espíritu, entonces nosotros es que vamos a tener poder y vamos a serle testigos como somos ahora y vamos a llevar este mensaje, este evangelio a todas partes. Entonces después que esto sucedió, ahí fue entonces, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y, imagínense, ellos estaban hablando y de momento ya se empezó a subir así al aire para el cielo y ellos viendo eso, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿verdad? Entre tanto que él se iba mirando allá, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y todos sabemos que son dos malachim o dos ángeles, los cuales también les dijeron a ellos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshua que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por supuesto, cuando Él venga, lo vamos a ver bajar del cielo, pues eso lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, dice el versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Quiere decir que esto sucedió en el monte de los Olivos. Hermanitos, ustedes saben, los que han ido a Jerusalén, bueno, no necesariamente tienen que ir, pueden buscar en un mapa. Está Jerusalén, está el área donde estaba el templo, donde está la puerta del templo, y más abajo, allá es que está el monte de los Olivos. ¿Se acuerdan que Él iba a orar y se reunía con ellos? Allí estaba el jardín de Getsemaní, donde lo arrestaron a Él. Entonces, pues ahí sucedió esto. Él ascendió al cielo ahí, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, que son creo que menos de 3 metros la distancia que se puede caminar en ese día. Claro, porque en Shabbat uno no se va a cansar, uno no puede caminar y caminar porque ya eso es trabajo y uno se cansa. Y había una distancia establecida, y ellos lo sabían y está aquí. Bueno, entonces, después que Yahshua subió, los malachim le hablaron, ellos se fueron a Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quiénes estaban allí? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ven que también había mujeres ahí, que nunca hemos dicho que las mujeres, como en otras personas, las ven inferiores y no les dan a ellos el puesto que Yahweh le da a ellas, ¿no? Como también hermanas nuestras, ¿no? Y que también estaban ellas en oración con ellos y en ruego. Con Miriam, la madre de Yahshua, y con sus hermanos. Ahí estaba Miriam, la que conocen como María, muchos,
la madre de Yahshua, del Mesías. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y ponen aquí, y los reunidos eran como 120 en número. Y entonces Pedro le dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que la Ruach HaKodesh habló antes por boca de David. Ven, en todo el tiempo se está hablando en la Santa Escritura del Espíritu Santo o de la Ruach HaKodesh, porque ese Espíritu de santidad o Espíritu Santo es el de Yahweh, que es el mismo de Yahshua. Es un solo Espíritu, lo dice la Escritura. Y aunque ese Espíritu no es una persona, pero los seres humanos hablamos y hablaban, la Ruach HaKodesh hablaba a través de seres humanos. Y David, el Ruach HaKodesh, habló, no fue la palabra de así directa que se escuchó la voz del Espíritu, habló a través de David. ¿Ven? Entonces, acerca de Judas, miren, David, imagínense, todos los años que hacía que David había reinado, ni siquiera existía Yahshua ni ellos, y dicen que son, creo que, no sé si 12 generaciones, no, eran 12 generaciones desde David a la deportación. Bueno, pero pasó mucho tiempo. Entonces, el Arruá habló a través de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahshua. Eso ya lo hemos leído antes en los evangelios, que tenía parte en este ministerio. Fíjense, como hemos comentado, él tenía parte en el ministerio. Era escogido por Yahshua. El mismo Yahshua lo dijo: yo los escogí a todos ustedes y uno de ustedes es un diablo. ¿Se acuerdan? Así que imagínense ahora muchos que se dicen llamar hermanos, que son más diablos también todavía. Así es que no les extrañe que eso se vea también. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Ven, por eso dice que la Ruach HaKodesh habló a través de David. Aquí fue cuando David dijo en uno de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esto se sabía que iba a suceder, por eso David, la Ruach HaKodesh habló a través de David y lo dijo. Pues entonces Pedro está recordándole a ellos esto y le dice: es necesario pues, como ya la Ruach HaKodesh habló a través de David diciendo que había que hacer esto, pues entonces es necesario pues que de los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el amo Yahshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo o la inmersión de Yohanan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, había que sustituirlo. Fíjense, eran 12, uno murió y no se quedó así. Había que sustituirlo, tenían que ser 12. Para sustituirlo, pues tenía que ser una persona, lo leímos ahora, que estuviera con ellos desde el principio, desde que Yahshua empezó con su ministerio hasta que fue inmerso y hasta que subió allá al cielo, como leímos hace un rato. Entonces dice que señalaron a 2. Uno se llamaba José, y otro Bar-Sabás, quien tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, amo, hermanitos, ven lo que están haciendo. Todo lo que debemos hacer nosotros siempre que vayamos a tomar una decisión, y más si son decisiones tan importantes como esta, o si tenemos que escoger entre algo como aquí, que tienen que escoger entre 2 personas, dirigirnos a Yahweh en oración a través de Yahshua. Yahweh escucha y nos va a ayudar. No tomemos decisiones basadas en nuestras propias decisiones o nuestra mente o lo que nosotros creemos. Siempre hablar con Yahweh, dirigirnos a él en oración para lo que sea, hermanito. A veces hasta lo más sencillo Yahweh le va a alegrar, porque Yahweh le gusta que confiemos en él y dice: mire, este me ama, este me confía en mí, este me consulta todo. Y yo a veces se lo digo: Yahweh, perdona que yo hasta para una tontería te consulto, pero es que yo quiero que sea una decisión de la cual después yo no me tenga que arrepentir, sino que la hayas tomado tú. Bueno, entonces le dijeron a Yahweh: tú, amo, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Por qué? Porque Yahweh ve el corazón y nosotros no. Yahweh, tú ves el corazón, dinos cuál, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas,
de que cayó Judas por transgresión. ¿Y qué hicieron? Le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Qué bonito, ¿verdad, hermanitos? Aleluya, bendito sea Yahweh. No hemos llegado a la parte que queremos ver, ¿no? De cuando la rúa bajó, pero pues ya por lo menos vemos que escogieron, porque tenían que escoger a uno que sustituyera a Judas antes de que la Ruach HaKodesh bajara, porque la Ruach HaKodesh pues y podía bajar sobre 11 nada más, pero no era lo que Yahweh quería que fuera sobre 12, bueno, aunque no fue sobre 12, ¿verdad? Fueron más de 12 los que estaban reunidos allí, pero que estuvieran completados los apóstoles, ¿verdad? Disculpen, eso es lo que querían hacer. Entonces pues vamos a enviar este audio, amados, y continuamos en el próximo. Bendito sea Yahweh. Ven, en este capítulo pues vimos importantísimo cómo Yahweh les enseñó a los apóstoles esos 40 días que estuvo acerca del reino. Le dijo que ellos le preguntaron cuándo iban a restaurar el reino, y él pues le contestó que después que recibieran la rúa entenderían, y pues y todo lo que vimos ahora, hermanitos. Cómo consultar a Yahweh es importante antes de tomar decisiones. Y ahora nos despedimos, Shabbat Shalom, y seguimos en el próximo audio, hablando sobre la venida de la Ruach HaKodesh, cuándo sucedió, bendito sea Yahweh, y la importancia. Shabbat Shalom, y hasta la próxima. Si les gustan los audios, denle like y compartan los videos y los audios. Hasta dentro de un rato. Shabbat Shalom.